comenzando, yo quisiera saber, pues, que me contaras un poco de qué es lo más retador para ti al momento de asumir un nuevo cambio. ¿Qué es lo más retador en el momento de adquirir un nuevo cambio? Mira, yo creo que son varias cosas y algo que nosotros tenemos que tener presente es que no todo, hay dos tipos de cambios, el obligado y el que nosotros escogemos para hacer. Ninguno es ni bueno ni malo, simplemente hace parte del proceso. Yo creo que lo primero, independientemente de cuál de esos dos caminos de cambio sea, lo más retador para nosotros como seres humanos es saber manejar la conversación interna. Yo soy de los creyentes que muchas veces ante esas nuevas situaciones que se nos presentan, pues nuestra voz interna muchas veces entra a autosabotearnos. Claramente tenemos un cerebro fabricado, hecho realmente para protegernos y para cuidarnos de ciertas situaciones. Entonces, en ese orden de ideas, pues saber que esa voz debe empoderarte y no debe limitarte ante ese nuevo cambio, creo que es lo más retador. Yo te cuento, en lo que yo he venido trabajando durante todo este tiempo, eso es lo que más autosabotea a las personas. Esa vocecita que a veces llega y te dice, oye, pero ese cambio como que no es tan bueno, ¿no? Oye, ese cambio como que yo creo que deberías dejarlo hasta ahí. Y todas esas cosas, dime. Lo llaman la loca de la casa. La loca de la casa, total. Y eso comienza a frenarnos. Entonces yo creo que lo más retador, número uno, esa conversación interna, aprender a tener una conversación interna con esa loca de la casa. Lo otro, mira, yo creo que es la capacidad de adaptación. Claramente son cosas nuevas, claramente nosotros tenemos que entrar a adaptarnos a esa nueva situación, a ese nuevo entorno, y en ese orden de ideas hay algo que yo creo que nosotros como personas ante un nuevo cambio debemos tener, y es un tema de una motivación intrínseca, no tanto de una motivación extrínseca. Y para encontrar esa motivación intrínseca hay algo que yo siempre menciono y yo lo llamo como ir y buscar esa magia detrás del telón. ¿Sí? Y es subirnos a la tarima, abrir la cortina, meternos detrás del telón e identificar qué hay detrás de ese cambio que nos permita a nosotros crecer y progresar. Mira, el cambiar es automático, nosotros todo el tiempo estamos cambiando, lo difícil es progresar y crecer. Entonces, en ese orden de ideas, cuando nosotros somos, y aclaro, muchas veces para entrar al telón y escarbar, pues se necesita coraje, se necesita valentía, y en ese orden de ideas, pues ese es otro gran reto, ser capaz, ser valientes de abrir el telón y mirar qué magia hay detrás de ese nuevo cambio, que me parece súper importante. Y lo tercero es tomar acción masiva y repetición. La repetición es la madre, es la reina de las habilidades. ¿Qué pasa con los cambios? Muchas veces nosotros cambiamos de situación, cambiamos de entorno y hacemos algo y creemos que ya lo hicimos todo y que ya todo tiene que estar bien. Y entonces muchas veces las cosas no se dan, muchas veces las cosas no comienzan a salir como nosotros queríamos, y en ese momento, si nosotros no tomamos acción o no tenemos repetición y no tenemos una constancia en el tema, pues simplemente lo que pasa es que abandonamos o nos retiramos de ese cambio y volvemos al punto número uno. Le damos la razón a la loca de la casa cuando al principio llegó y nos dijo, no lo hagas o no lo intentes. Entonces yo creo que esas son las tres cosas, Saris, que más retadoras ante un cambio. Manejar la voz interna, número dos, todo lo que tiene que ver con descubrir la magia detrás de ese nuevo cambio, y tercero, acción masiva y repetición. Bueno, perfecto. Sí, de hecho también es muy importante que cuando se nos presente alguna situación en nuestras vidas, no quedarnos con esa, digamos, el problema, sino buscarle la solución. Entonces, por ejemplo, también llevándolo a a la coyuntura actual es, bueno, muchas personas en este momento se quedaron sin un empleo, muchas personas se están dando cuenta que precisamente no tenían claro su propósito de vida. Entonces es buscarle una solución a esa situación. Nos tenemos que sacudir, salir de ahí e ir por más. Total, total, Saris. Saris, cuéntanos desde tu óptica, también como entrenadora, como coach, ¿cuáles deberían ser esos recursos internos que tú consideras que son necesarios e indispensables para superar o para sobrepasar ciertas coyunturas que al principio pues pueden verse como negativas? Bueno, yo pienso que frente a lo
lo que estamos viviendo hoy en día, que pues, sé que le aporta mucho a las personas que nos están viendo en este momento, es la adaptabilidad. Frente a esto tenemos que aceptar lo que estamos viviendo, que nadie lo planeaba, pero es adaptarnos a ello y reinventarnos. Pues yo creo que la mayoría de personas hoy en día les tocó reinventarse. Por ejemplo, hablemos de los bares que aún siguen cerrados las discotecas. Hay muchos sectores que aún todavía no les han dado como ese visto bueno para abrir. Entonces eso hace que muchas personas se reinventen precisamente y que encuentren otras salidas a su situación. Entonces yo pienso que es precisamente esos recursos, son la adaptabilidad como tal a la situación en la que me encuentro, que finalmente no depende de mí, y esa aceptación. Entonces eso es básicamente los recursos internos que considero debemos tener sobre todo en este momento y el reinventarnos todos los días. O sea, para mí el reinventarse es clave porque no todos, no tenemos el conocimiento como tal en el momento o a la perfección. Entonces todos los días cosas nuevas de todo lo que está llegando a nuestras vidas. Total, súper, súper lo que dices. Y mira, algo que me parece muy chévere lo que dices es, eso depende de nosotros, ¿no? Es decir, muchas veces nosotros, las personas, tendemos a responsabilizar una cantidad de cosas, empresas, gobiernos, y en ese orden de ideas, pues muchas veces perdemos el control de esos recursos internos, como los que tú mencionas, que son los que nos van a ayudar para hacer determinado objetivo, meta o relacionados directamente con ese cambio. Total, total, Saris. Esto no depende de los gobiernos, pues es final, no podemos echarle la culpa al gobierno porque no ha buscado mejores soluciones, es mirarnos, o sea, ir dentro de nosotros, mirarnos en sí qué nos hace falta precisamente para lograr los objetivos, lograr nuestras metas. Entonces es no quedarnos ahí definitivamente y no echarle la culpa a los demás, porque todo está dentro de nosotros. La respuesta la tenemos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y ahora cuéntame un poco, digamos, devolviéndonos digamos, durante tu vida, las experiencias que has tenido, pues que tú definitivamente tienes mucha experiencia en PNL y eso es muy interesante para todos los que nos están viendo. ¿Cuál fue ese cambio en tu vida que te hizo clic? O sea, que te dijo que quizá tú cuando empezaste tu carrera, porque mira que eres ingeniero, y después te diste cuenta que lo tuyo era más enfocado al tema de PNL. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que te dijo, no, esto no es lo mío y lo mío es PNL. Mira, más que PNL, digamos, el tema de compartir, está relacionado directamente con mi propósito. Yo creo que en mi vida tuve dos momentos que marcaron de pronto mi historia actual. El primero fue en una empresa que yo trabajaba cuando casi que recién salí de la universidad, y yo trabajaba en el área de mercadeo, y llegó el momento en que tocaba hacer una capacitación a los administradores de los puntos de venta. Pero yo desde antes, inclusive desde la universidad, pues yo era muy distante de todo lo que tenía que ver con hablar con la gente, de pronto compartir, pararme y hablar en público. Era muy distante de eso, me causaba un poquito como de congestión. Pero en esa empresa, mi jefe, algo que yo veo, que de pronto en ese momento lo vi como fuerte, pero hoy en día entiendo que todo hace parte del camino a donde uno llega, a donde uno está. Ella me dijo, David, mira, son como 60 personas y hay que capacitarlos. Y yo como que le sacaba el cuerpo a esa capacitación, pero ella no me lo dijo directamente, pero en pocas palabras me dijo, David, si no lo haces, creo que nos va a tocar buscar otra persona que no seas tú. Entonces, en ese orden de ideas, yo entendí pues que tenía que hacerlo, tenía que salir de mi zona de confort, tenía que esforzarme, me tenía que doler. Yo digo que sin dolor no hay cambio. Entonces tenía que sufrir un poquito, y lo hice y entendí que podía hacerlo. Es decir, fue un momento en donde mi cerebro hizo clic y dijo, mira, algo que tú considerabas que no podías hacerlo, ahora lo puedes hacer y lo hiciste bien.
¿ok? Entonces, en ese orden de ideas, comencé a cambiar de pronto esa creencia que yo tenía en cuanto a temas, por ejemplo, de hablar en público. Y posteriormente, algo que también marcó mi camino fue entrar al mundo de la enseñanza, ¿sí? Eso fue algo muy importante en mi vida porque yo tuve que soltar otras cosas de mi vida para hacer ese cambio, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas, pues soltar eso y meterme en el mundo de la docencia y comenzar a crear, y aquí vienen como los aprendizajes para las personas que están conectadas, y comenzar a entender que yo podía desarrollar unas nuevas habilidades, número uno, que era capaz de desarrollar unas nuevas habilidades, que podía ponerlas en práctica y que eso me iba a ayudar a enfocar más mi propósito de vida, pues eso fue clave. Eso fue súper importante. Y entender que yo tenía que crear una historia de mí, ¿ok? Que yo mismo me creyera, que yo mismo dijera, oigan, voy a hacer esto, le voy a apostar y lo voy a hacer bien. Entonces, comenzar a crear esa historia, pues fue parte de esos como clics que me generaron el cambio. Y constantemente eso es lo que he venido haciendo. Es decir, he comenzado a dar pasos que me acerquen a ese propósito. Mira, Sari, si tú lo sabes, tú que entrenas personas, dar un paso que no te acerque a tu propósito, pues quizás es un paso que no es el más acertado, te desgasta, te desenfoca, te quita tiempo. Entonces, el hecho de esos cambios, de esos clics que me generaron ese cambio, me permitieron eso, me permitieron esas cosas. Perfecto, y de hecho tú tocas un aspecto muy importante que lo mencionabas en principio, es esa conversación interna. Cuando yo me estoy diciendo que yo no puedo, ya estoy creando un límite, una barrera que no me permite avanzar. Entonces, a los demás, digamos, esas conversaciones externas, pero la conversación interna muchas veces juega, pues el papel es muy clave. Así que yo soy la primera persona que me tengo que decir que sí puedo, que sí soy capaz y botar a la basura eso que no me está funcionando que funciona para llegar a mis objetivos. Literal, hay veces hay que hacer eso, botarlo, eliminarlo, sacarlo totalmente. Saris, cuéntanos cómo, desde tu óptica, cómo hacer para que un cambio no sea como lo que llaman una flor de un día y que hoy lo digo, y mañana cambié, pero ya pasado mañana ya como que me olvidé de eso y no se convierte en un proceso constante. ¿Qué opinas tú? ¿Qué recomendarías tú? Bueno, yo recomiendo poner en práctica los recursos internos, que era precisamente lo que ahorita hablábamos. Esos recursos internos son los que me van a permitir tener esa constancia de que ese cambio no sea de momento, sino que sea progresivo. Entonces, si yo pongo en práctica esa constancia, desarrollo y potencio esos recursos internos, yo finalmente voy a ir en dirección hacia lo que quiero y hacia lo que deseo. También muy importante a tener en cuenta es que muchas veces, y a mí me ha pasado, que durante, digamos, puede ser en el trabajo, que llego a esa zona de confort. Entonces me siento que digamos que estoy bien y no quiero salir precisamente de esa zona porque pues estoy cómoda, no me pasa nada, pero ahí es cuando nos tenemos que sacudir precisamente porque yo pienso que el cambio, como te decía, el cambio tiene que ser progresivo. Y precisamente para mí, estar en esa zona de confort es la no aceptación del cambio. Entonces eso yo también invito a las personas que nos están escuchando a que estén muy abiertas y que no permitan caer en esa zona de confort, porque esa zona de confort me parece que es enemiga hacia el cambio. Entonces, total. Y mira, dos cosas chéveres que dijiste y que son dos palabras que muchas veces nosotros escuchamos y que nos han dicho una cantidad de veces y hay veces como que las estigmatizamos, es decir, yo veo gente que de pronto no le hace caso a esas palabras, no porque le tenga que hacer caso, porque pues igual es su vida, ¿no? Pero digamos, todo lo que tiene que ver con zona de confort está muy relacionado y es una realidad, es algo que nosotros no podemos evidenciar, no podemos ver, pero muchas veces nos mantiene anclado a lo mismo y pasan 10, 15, 20, 30 años y ahí es cuando tú haces como, wow, ¿qué pasó todo este tiempo que yo estuve en lo mismo? No crecí, no progresé, que es el tema, ¿ok? No avancé. Así sean cambios muy pequeños, el punto clave es ese, avanzar algo.
Sí, pero y aparte que es muy importante encontrar precisamente ese propósito de vida, porque si finalmente tú estás haciendo algo que a ti no te apasiona, entonces no hay, van contravía de llegar a esas metas. Entonces el propósito de vida, como tú lo llamas, el Dharma, es clave. O sea, nosotros tenemos, vamos, tenemos que hacer lo que queremos definitivamente, y más que lo que queremos es lo que deseamos. O sea, con lo que Ujú, esperamos, o sea, eso es muy importante. Y muchas veces total. muchas personas que van por la vida, pero no son felices porque realmente piensan que están haciendo lo que les tocó, pero realmente no es así. Yo creo que es momento, y esto es precisamente con la situación de hoy, es momento precisamente de tomar acción y de ir hacia encontrar ese propósito de vida y a que los cambios finalmente también nos pueden llevar a ello. Total, total, totalmente de acuerdo, 100%, 100% así. Ujú. Bueno, ahorita pues cuando te pregunté sobre esa situación que te hizo clic, pues frente a un cambio importante en tu vida que me estabas mencionando, ¿qué emociones te generó en ese momento el hecho de asumir ese cambio? O sea, de que tú dijiste, voy a llevar a cabo la conferencia porque no tengo miedo, yo soy capaz. O sea, ¿cuál fue como esa Ujú. emoción? Mira, Saris, yo creo que la vida se trata de las emociones humanas. Para mí eso es como el soporte de todo. Entonces, ¿qué pasa? En esos momentos de cambio, en los dos que yo te acabo de contar, pues yo considero que yo soy un mundo de emociones, tanto de emociones positivas como de emociones negativas. Para mí, en mi óptica, sentir miedo no está mal, sentir frustración no está mal. Entonces, en esos casos que te conté, pues yo sentí miedo, claro, sentir certidumbre, sentí alegría también, sentí emoción, sentí amor, es decir, una cantidad, determinación, certeza, una cantidad de emociones. Mira, yo creo que cuando nosotros procuramos o le metemos como todo el foco a tratar de no sentir ciertas emociones que nos han hecho creer que son malas, pues es cuando nosotros comenzamos a sufrir, entramos en choque y comenzamos a sufrir. No es que sentir miedo es malo, no es que sentir estar bravo es malo, no, eso hace parte de ti, somos seres humanos, es normal. ¿Qué es malo? Ojo, ¿qué es malo? Para mí, ¿qué es malo? Es malo vivir en esas emociones que no te empoderan. Eso es otra historia. Si tú la sientes, haces esa catarsis interna y sales de ahí, sacas el aprendizaje y sales de ahí, excelente. El tema es que muchas veces por nuestro cerebro y lo que estábamos hablando al principio, pues, y por nuestra comodidad, entramos a vivir en esas emociones que nos limitan. Entonces vivimos en el miedo y eso ya es malo, vivimos en el rencor y eso ya es malo, vivimos en la frustración y eso ya es malo. Entonces, en ese orden de ideas, creo que el tema está muy enfocado en sentir, identificar qué nos sirve para crecer, progresar, seguir y qué no nos sirve para muchas gracias, aprendí de ti, con esto crezco y con esto me muevo. Entonces, eso es clave dentro del tema de las emociones. Y otra cosa muy importante con las emociones, Aris, está muy relacionado a que, y eso se lo digo a las personas que están conectadas o que posteriormente van a ver esto, es que el cuerpo es la clave, no se les olvide, el cuerpo es la clave. Si nosotros sentimos ese miedo en algún momento y activamos físicamente nuestro cuerpo, lo que nosotros comenzamos a hacer es cambiar también la bioquímica de nuestro cuerpo. Y cuando nosotros cambiamos la bioquímica de nuestro cuerpo, podemos tener una energía más enfocada en salir de esas emociones que de pronto no son necesarias en un pequeño grado para crecer, pero que no podemos estar viviendo ahí. Entonces, en ese orden de ideas, pues eso es súper importante. Adicionalmente, mira, Saris, y yo sé que tú lo sabes y que las personas ahí que estén conectadas nos cuenten. Miren, en promedio, nosotros los seres humanos tenemos 12 emociones, es decir, vivimos en 12 emociones, 12 emociones. Y de esas 12 emociones, 6 son emociones que nos potencializan, que nos empoderan, ¿ok? Es decir, la mitad de esas 12. 6, Sara, 6. O sea, 6 no es nada. 6 no es nada, ¿sí? Y nuestro cerebro es experto, es un mago
en lograr reducir las cosas y convertirlas en hábitos. Entonces, en ese orden de ideas, pues nuestra vida anda en 5 o 6 emociones positivas, 3, 4 negativas, y sobre eso nos movemos año tras año. Cada uno pregúntese y haga un listado específico de cuáles son las emociones en las que se mueve. Hay que expandir la casa emocional. Eso es súper importante. Total. Es clave porque tomar conciencia de esas emociones. Entonces, esa invitación que tú le estás haciendo a la gente que nos está viendo en este momento es, hagan un listado diario de las emociones que van sintiendo y van a ver ese equilibrio entre las emociones positivas y las emociones negativas. Y las emociones negativas como tal las potencian para las positivas. Entonces, es muy importante empezar de esas emociones viviendo en cada momento, porque es que con lo que tú dices, las emociones son permanentes. Yo en ese momento percibo a los 5 minutos otra, entonces nosotros somos, digamos, nos mantenemos en ese, como en ese sube y baja, porque pues finalmente somos seres humanos, entonces, pero lo más importante es ser conscientes para que las emociones negativas no nos, digamos que no nos bajen o no permitamos que nos desequilibren, sino que por el contrario nos potencien, las potenciamos hacia esas emociones positivas. Totalmente, Saris. Saris, para ti, ¿cuál es el estado emocional idóneo, ideal, que en estructura una persona como nosotros debería tener para afrontar los retos de la mejor manera? Bueno, antes de responderte eso, pues porque va muy alineado con lo que voy a decir, el cuerpo y la mente están totalmente conectados. O sea, debe haber, entre el cuerpo y la mente debe haber una conexión permanente y de hecho una coherencia. ¿Por qué? Porque muchas veces yo puedo decir que estoy muy bien, pero finalmente está demostrando. Entonces, de parte un aspecto muy de lo que cuáles son esos aspectos que en cuenta. Entonces es digamos que frente al aspecto corporal es siempre estar abiertos a ese cambio y al aspecto emocional es creer en nosotros mismos, nunca dejar de creer, independientemente de lo que pase, de las voces que escuchemos externas, de que tú no puedes, es que tú no tienes las capacidades, no escuchar precisamente eso, sino seguir creyendo en nosotros, porque si nosotros si no creemos en nosotros, pues no vamos a llegar a la meta. Eso es definitivo, sin importar lo que digan los demás. Y estas contrarrestan aspectos positivos que permitan que las personas tomen conciencia y dejen a un lado ese negativismo y más bien se unan a esa creencia en sí mismos. Porque no sé si te ha pasado que muchas veces a ti, y eso pasa, sí, y eso es muy común, que una persona te dice, tú eres muy débil. Pues muchas veces esa persona está sintiendo, pues realmente esa persona es la que es débil y te lo está diciendo a ti. Entonces muchas veces vemos en otros lo que finalmente nos está faltando a nosotros mismos. Entonces es primero mirarnos a nosotros mismos y después entonces ya también permitirles al otro o ayudarles a los otros para que se potencien. Soy muy incisiva en eso, pero realmente eso es la creencia en uno mismo y de hecho a mí me pasó, David, pues te comparto, ahorita cuando te pregunté, de hecho, como cuál fue ese cambio que te hizo clic, yo tuve la posibilidad de estar en un entrenamiento de transformación del ser y ese entrenamiento me permitió precisamente creer en mí misma. Yo cuando llegué allá, en la serie de ejercicios que llevábamos a cabo, la gente me decía, Saris, pero ¿por qué no crees en vos misma? Todas las capacidades. Y era precisamente por esas inseguridades que vienen desde pequeña, porque eso es otro tema aparte que aquí pues definitivamente no nos da tiempo para abordarlo. Pero muchas veces desde pequeños quedamos con unas creencias, son creencias limitantes que nosotros precisamente no nos podemos permitir. Y ahí fue que en ese entrenamiento cuando hice clic y empecé a creer en mí misma. Yo salí de ese entrenamiento y yo dije, me voy a potenciar en todo el tema de coaching. O sea, yo dije, esto es lo que me apasiona, me ayuda a las personas. Entonces eso pues es muy importante. Súper, súper, Sara, lo que dices, mira, lo comparto 100%, esa creencia en uno mismo, esa fe de que las cosas se van a dar, es súper importante, es clave
Y eso es como la base. Si nosotros no creemos en nosotros, no estamos creyendo en nuestras habilidades, no estamos creyendo en nuestros recursos internos, no estamos creyendo en absolutamente nada de lo que hagamos. Y el hecho de que creamos eso, pues simplemente estamos creando la historia, estamos creando previamente el fracaso de lo que se va a dar. Es decir, al igual que nosotros podemos crear una historia y hacerlo real, digamos, más acertada a lo que queremos, de la misma forma lo podemos hacer hacia algo que no nos, que no queríamos o que le estábamos haciendo el quite. Entonces, súper importante esa creencia en uno, totalmente. David, y ahora los cambios más representativos que has tenido en tu vida, ¿cuáles han sido esos aprendizajes que más rescatas? Mira, con base a lo que estábamos hablando anteriormente, un aprendizaje que a mí me quedó y que creo que es de los principales y al cual yo aún le sigo sacando provecho a ese aprendizaje, es tomar riesgos. O sea, hay que tomar riesgos en todo. Sí, obviamente medidos, como lo quieran cada uno evaluar dependiendo de lo que tenga que hacer, pero hay que tomar riesgos. Sí, si nosotros no tomamos riesgos, nos estamos perdiendo de muchas cosas que quizás están fuera de esa zona de confort que tú estabas mencionando. Mira, yo soy creyente y promuevo que el hecho de que tú hagas y en caso tal y entre comillas fracases, tiene mucho más valor que el hubiera, porque el hubiera nunca estuvo en la cancha, el hubiera nunca estuvo en la batalla. Y yo específicamente le temo al hubiera, porque yo no quiero en 10, 15, 20 años, es que yo hubiera dicho, es que yo hubiera hecho, es que yo hubiera intentado, porque a mi estructura mental, eso le pega duro. Entonces yo digo, pues arriesgamos, hacemos. Entonces ese fue el primer aprendizaje general que me quedó, arriesgarme. Otro aprendizaje que me quedó es aprender a darle significado a las cosas. Para mí, las situaciones o las cosas son simplemente eso, situaciones o cosas. Pero yo aprendí a que ante una situación que quizás no es la más positiva, ¿cómo le doy un significado de manera de que yo la pueda ver desde otra óptica que me sirva más? ¿Sí? No que me joda más. Porque nosotros podemos tener una cantidad de significados hacia las cosas que nos hunden. Entonces, ese fue otro aprendizaje, darle un buen significado a las cosas. Y el tercero, mira, está muy relacionado a lo que tú decías, confiar y tener fe. Si uno no confía, si uno no tiene fe, si uno no visualiza que eso ya es una realidad, ¿sí? Yo todos los días por la mañana hago un proceso de crear una realidad, porque es que yo necesito que mi cerebro logre darme todos los recursos internos que necesito para crear eso que él se comió el cuento que es real. Entonces, en ese orden de ideas, esos son como los 3 aprendizajes. Tomar riesgos, dejar afuera el hubiera, darle un significado a las cosas y claramente mucha creencia y mucha confianza y mucha fe en que eso es una realidad. Sí, no, y eso que tú dices precisamente de asumir riesgos, es clave, es importantísimo. De hecho, a mí también me sucedió porque yo hice parte como de 3 redes de mercadeo, pues acá les comparto aquí todos los que nos están escuchando, porque digamos, eso, el tema de las redes va en dirección hacia ayudar a las demás personas, pero finalmente no era el vehículo que yo necesitaba. Pero entonces, cuando yo decidí pues entrar a la tercera red de mercadeo, pues porque quería impactar a muchos equipos de trabajo, me di cuenta que finalmente no era por ahí, pero no me arrepiento. O sea, de todas las cosas que he vivido, que de lo que tú dices, pues al final es una retroalimentación. No hay fracaso como dentro de las presuposiciones, no hay fracaso, solo retroalimentación. Entonces simplemente yo lo vi como un aprendizaje. Entonces todo lo que comenté como algo, lo transformé en algo positivo y ya, eso es todo. Entonces eso llevándolo pues como a esa situación puntual de la vida. Totalmente de acuerdo. Saris, cuéntanos cómo se puede hacer para, desde tu óptica, desde tu aprendizaje que haces como en el coaching ejecutivo y personal, cómo hacer de una forma rápida, puntual, como para las personas que están conectadas, que se lleven ese tip para cambiar un problema o algo que parece negativo y verlo rápidamente desde otra óptica.
¿Qué nos recomendarías? Bueno, yo les recomiendo precisamente primero la actitud, o sea, que ponerle actitud a la situación y la mejor energía, porque muchas veces va como nosotros la estemos transmitiendo con nuestro cuerpo, como les decía ahorita, y lo que nuestra mente nos esté diciendo. Entonces, es decir, simplemente hacer clic, es decir, la situación en la que estoy y buscar la solución. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que necesito para potenciarme? Entonces, ¿qué es lo que necesito? Son esos recursos internos que son muy importantes. Entonces, es básicamente eso, pero debo cambiar mi estado actual precisamente para yo llegar allá. Entonces, pienso que eso es clave. Total, súper, súper. Eso me parece clave y me parece súper importante que, como tú lo dices, tratemos de darle esa óptica de manera que nosotros nos comenzamos a sentir bien, ¿no? Es decir, y como lo hablábamos anteriormente, si nuestro cuerpo no se siente bien, es muy difícil comenzar a generar unos pensamientos y unos sentimientos o unas emociones que nos permitan tomar acciones correctas y que por ende pues generemos el resultado que estamos mirando o que estamos buscando. Eso me parece súper importante, súper, súper. Sí, eso es clave, porque, otro aspecto importante, David, es el compromiso. De hecho, con los procesos de coaching yo soy muy incisiva en el compromiso. Pues de hecho, yo primero llevo a cabo una entrevista inicial en donde genero esa conexión con la persona y yo soy de una, soy, bueno, lo más importante acá es que tú te comprometas, porque si tú no te comprometes no vas a llegar a resultados. Realmente yo le voy a dar como claves y le voy a dar los tips para que esa persona pueda cumplir su objetivo, pero si no se compromete, pues al final no hay nada, entonces no hay proceso de coaching, no va a haber mensaje, así que ese compromiso es muy importante y en cualquier cosa, puede ser lo más simple de la vida, puede ser el hecho de ir a recoger algo puntual, eso es un compromiso que uno ejerce con uno mismo y con la otra persona, así que eso, el compromiso también me parece un aspecto a resaltar. Totalmente, totalmente de acuerdo. 100% creyente en eso, creyente totalmente en eso. Bueno, David, entonces yo creo que podemos ir, pues antes de finalizar, quisiera hacerte una pregunta para que dejemos, queremos dejar pues como un espacio para las personas que están en estos momentos conectadas y tienen alguna pregunta que nos la hagan en este momento. ¿Cuál sería ese mensaje, David, para las personas que nos están escuchando frente a lo que estamos viviendo hoy en día? Mira, lo primero es que todo está en cómo ves las cosas, ¿ok? Eso es lo primero, todo está en cómo ves las cosas. Mira, el que, por ejemplo, hablando de la coyuntura actual, de la situación que ya llevamos varios meses y ya de pronto la vemos como un paisaje, por lo que ya lleva tanto tiempo, el tema es que el que estaba, el que era fuerte antes de la pandemia, se fortaleció con la pandemia y el que era débil antes de la pandemia se debilitó con la pandemia. ¿Sí? Eso es una realidad. Entonces, en ese orden de ideas, pues las cosas están como nosotros las vemos y en esa historia que creamos, tanto del entorno de lo que está pasando y cómo nosotros jugamos con eso. Entonces, lo primero que quiero dejarles es que te preguntes, esto es un tema de subir nivel de conciencia, es decir, digamos, acá no estamos hablando por hablar, aquí estamos tratando de que para alguna de las personas que están conectadas les sirve esa información para subir nivel de conciencia. Eso es lo que nosotros como humanidad tenemos que hacer. Entonces, en el momento en que nosotros subimos nivel de conciencia y somos capaces de ver las cosas de otra forma, pues eso es algo que nos va a servir mucho, mucho pues para crecer. De hecho, esta mañana estaba viendo toda esa transformación que han tenido los restaurantes, un restaurante que se llama El Cielo, y estaba bien, que es muy top y que es costoso. Oiga, cómo se reinventa, y hoy estaba viendo un video de ahora cómo están engranando eso con el tema de domicilios en una cosa súper espectacular. Ellos eran fuertes antes y con la pandemia pues seguimos siendo fuertes, entonces son mensajes importantes. Lo otro es que mira, la vida, y eso se lo digo a todos los que están conectados, la vida está motivada por el conflicto. La vida está motivada por el conflicto. Imagínense que nuestra vida fuera totalmente como una línea plana. Sería poco emocionante. Entonces el conflicto
despierta una cantidad de cosas en nosotros, recursos, recursividad, propósitos, estrategias, una cantidad de cosas para hacer. Entonces, en ese orden de ideas, pues entender que ese conflicto, esa problemática nos sirve para potencializar. Y el tercero es que, y es como, es un mensaje, es nosotros tenemos que ser los creadores de nuestra vida, no solamente los managers de ella. Muchas veces nos acostumbramos a ser los managers de nuestra vida y la manejamos así o así, de acuerdo a las situaciones. No, creemos nuestra vida, estamos en todas las capacidades para crear nuestra vida. Entonces, esos son los 3 mensajes que les quiero dejar acá, Saris. Y te pregunto, ¿cuáles serían esos mensajes que tú nos dirías? ¿Cuáles serían esas metas o esos mensajes que nos quisieras regalar para todo lo que nosotros estamos pues viviendo como sociedad? Lo que más rescato de esta situación es que esta situación como que nos compara en nuestras vidas. O sea, yo creo que todos veníamos de una manera acelerada, o sea, veníamos viviendo la vida acelerados, queríamos todo para allá, porque finalmente los seres humanos somos muy de la inmediatez y de hecho las generaciones que vienen detrás pues son muy de lo inmediato. Entonces esto como que nos hizo un alto en el camino. Hey, no vaya muy rapidito, que es que usted no controla su vida. Entonces yo es lo que más rescato de ello y como les decía ahora es como finalmente de las situaciones que nos van sucediendo es rescatemos lo positivo, lo negativo no, lo negativo desechémoslo porque eso no nos va a aportar. Entonces mi mensaje es rescatemos lo positivo de esta situación, potencia tus recursos internos, si aún no tienes tus recursos internos identificados, pues te invitamos a que que sigas creyendo en ti mismo y a que te dediques a lo que te apasiona. Lo que quieres hacer, no dediques tu vida o no gastes tu vida haciendo finalmente lo que no te está aportando y lo que no te llena el alma y el corazón. Entonces, haz lo que te apasiona, lo que te hace vibrar, eso es muy importante y que este momento sea clave para que tú tomes conciencia y hagas esa autorreflexión. Entonces, para las personas que nos están escuchando, es esa, lo que tú decías, es toma de conciencia. Nosotros constantemente necesitamos fortalecer precisamente eso para no dejarnos contaminar por mensajes externos y por nuestra loca. Total. Controlar, o sea, nosotros no podemos permitir que esa loca nos controle. Todo lo contrario, nosotros tenemos que controlarla y mejor decirle a ella en qué momento se involucra y en qué momento no. Así que, y la mejor energía y la mejor actitud siempre. Hay que sacarle todas las situaciones que nos pasan en nuestras vidas y sobre todo a esta que, con lo que tú mencionaste, ya llevamos varios meses que para muchas personas se puede volver paisaje y que tenemos que tomar de una vez o aceptar más bien que esto va a ser para largo. O sea, esto no va a ser de corto plazo. Entonces es más bien de una vez prepararse para lo que puede llegar a suceder el día de mañana, porque como hoy fue esto, el día de mañana puede ser otra cosa, así que debemos estar listos y fortalecer en nuestros recursos internos. Total, Saris, utilizar esa loca de la casa a favor de nosotros, utilizarla como una aliada, eso es lo mejor que podamos hacer. Total, súper, Saris, súper esas recomendaciones. Sí, David, no, las tuyas pues muy chéveres, estuvo muy chévere pues este en vivo. Ahora quisiéramos que la gente, los que están conectados, si tienen alguna pregunta para hacernos, pues aprovechemos como este espacio, los queremos escuchar, estamos todos oídos, entonces esperemos si de pronto alguien tiene alguna inquietud. Y es importante, digamos, mientras si alguien tiene algo que preguntar, es muy importante pues mirar cómo toda la información que se tiene y mirar todo lo que nosotros podemos desarrollar, realmente lo convertimos en acciones puntuales. Eso es súper importante. Bueno, por ahí hay una pregunta que dice, ¿la leo? ¿Cómo podemos empezar a ejercitar nuestro cerebro para cambiar creencias que nos impiden avanzar? Vale, voy a decir yo y tú ahorita dices tu recomendación. Mira, para eso no hay nada mejor que hacer lo que te cuesta hacer. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Te da pereza hacer ejercicio, haz ejercicio de una.
Tú tienes que comenzar a disciplinar tu cerebro. Tú no puedes entrar a negociar con tu cerebro, ¿será que sí? ¿Será que no lo hago? Y pensar, no, si tú tomas la decisión, lo haces. Voy a hacer, me da mamera hacer ejercicio, pero mañana lo voy a hacer. Y comenzar a hacer cosas que te cuesten. Es decir, si tú no sientes, voy a poner entre comillas, dolor o angustia en hacer eso, seguramente es porque estás haciendo algo que está en tu zona de confort. Entonces, la mejor forma de dominar el cerebro es hacer cosas que le cuesten a él, ¿ok? Entonces, ese es el mensaje que yo te doy. Sí, como para complementar, David, lo que estás diciendo es precisamente tomar acción. Entonces no dejarnos dominar por esa, porque finalmente lo que, como de acuerdo a la pregunta, yo le digo como esa loca que te está diciendo, no, qué mamera, no te pares, no a cocinar, quédate en la cama todo el día. Entonces es precisamente tomar acción, sacudirnos e ir por ello. O sea, no quedarnos ahí porque eso es lo que nos va a permitir no romper con esas creencias limitantes. Total. Y el tema de la repetición constante, ¿no? Es decir, hay que repetir, hay que repetir, hay que repetir, hay que repetir, hay que repetir. Va a llegar el momento en que eso que te costaba, te lo traes para tu zona de confort y eso es lo ideal, ¿ok? Y Angélica pregunta, Angie pregunta, ¿cómo crear la disciplina